Hoy vamos a hablarte de la Mona Lisa y su increíble historia. Una auténtica obra maestra posiblemente sea la pintura más famosa del mundo, o al menos una de las más famosas. Como muchos sabrán, hoy cuelga en el Museo del Louvre de París, Francia, como una de las obras de arte más valiosas jamás creadas. Pero profundicemos un poco más. Fue creada por el artista italiano Leonardo da Vinci, 1452-1519, quien nació como Leonardo di Serpiero da Vinci. Da Vinci fue un verdadero erudito que tenía habilidades y conocimientos increíbles en numerosas áreas. Algunas de sus áreas de interés y experiencia incluyeron la invención, el dibujo, la pintura, la escultura, la arquitectura, la ciencia, la música, las matemáticas, la ingeniería, la literatura, la anatomía, la geología, la astronomía, la botánica, la paleontología e incluso la cartografía. Pero Da Vinci no es solo responsable de crear la pintura más famosa de la historia, también creó el cuadro más reproducido del mundo, La Última Cena, un icono cultural de fama mundial, como El hombre de Vitruvio, o la obra de arte que se vendió por el precio más alto de la historia, Salvator Mundi. Pero, ¿quién es la mujer representada en el cuadro más famoso del mundo? El verdadero nombre de la mujer en la pintura es Lisa del Giocondo, quien nació como Lisa Gherardini, 1479-1542. Provenía de una familia acomodada y vivía en la ciudad italiana de Florencia. Se cree que la pintura fue encargada por su esposo, Francesco del Giocondo, un comerciante de telas y sedas que se casó con Lisa cuando aún era adolescente. Juntos, la pareja tuvo 5 hijos y vivieron una vida relativamente cómoda a finales del siglo XV y principios del XVI en Florencia, que entonces era una de las ciudades más grandes de Europa. Durante siglos, los historiadores se han preguntado sobre la verdadera identidad de la mujer en la famosa pintura de Da Vinci. Lisa del Giocondo siempre ha sido la candidata más factible, ya que hubo referencias a ella en publicaciones posteriores, pero la cuestión quedaba abierta a discusión. No fue hasta mayo del año 2005 cuando un experto en manuscritos llamado Armin Schlechter de la Universidad de Heidelberg en Alemania descubrió una nota del contemporáneo de Leonardo da Vinci y funcionario de la ciudad de Florencia, Agostino Vespucci. Con fecha de octubre de 1503, Vespucci menciona claramente que Leonardo estaba en ese momento trabajando en una pintura de Lisa del Giocondo. Esto resolvió para siempre el misterio. Con el misterio sobre la identidad de la Mona Lisa resuelto, también podemos estar seguros de la mayoría de las otras cosas escritas sobre la pintura. Una de estas cosas es la razón exacta por la que se encargó. Esto fue mencionado por el historiador de arte renacentista Giorgio Vasari, 1511-1574. Según él, el esposo de Lisa del Giocondo era un rico comerciante, por lo que pudo permitirse la creación de una pintura. Dado que la pareja vivía una existencia sin preocupaciones como ciudadanos de clase media alta, el esposo encargó una pintura de su esposa para celebrar su nuevo hogar y el nacimiento de su segundo hijo, Andrea. Vasari también hizo referencia a Mona Lisa, que es como la pintura obtuvo su nombre. En italiano, Mona viene de Madonna, que es una forma educada de tratamiento similar a Madame en francés o My Lady en inglés. Como ya sabrás, Mona Lisa es el nombre internacional que se le da a la pintura. El nombre italiano es en realidad la Gioconda y tiene un doble significado. La Gioconda significa feliz o jovial en italiano. Esto hace referencia a que el cuadro fue encargado para una celebración. En segundo lugar, la Gioconda es una referencia al nombre de la dama, la versión femenina de su apellido por matrimonio, del Giocondo. Un hecho igualmente interesante es que el nombre francés es bastante similar. En francés, la pintura se llama La Joconde. De todas formas, aún hoy en día existen diversas teorías que intentan explicar el origen de esta extraordinaria pintura, como por ejemplo, que el retrato era de una de las otras 4 mujeres mencionadas por Vasari, que el retrato era de Isabela de Aragón,
Cecilia Gallerani, Caterina Sforza o incluso Bianca Giovanna Sforza. O que la mujer era en realidad Salai, artista italiana y discípula de Leonardo da Vinci desde 1490 hasta 1518. E incluso, quizás la más estrambótica de todas, es que el retrato era del propio Leonardo da Vinci. Independientemente de estas teorías, la evidencia concreta que existe hoy día ha hecho que casi todos los historiadores confirmen que el retrato es de hecho de Lisa del Giocondo. Uno de los datos más interesantes sobre la pintura de Mona Lisa es que a pesar de su enorme fama, es posible que todavía sea una obra inacabada. Dos médicos italianos reconstruyeron fuentes antiguas para crear un estudio sobre la salud del pintor. El estudio revela que Leonardo da Vinci podría haber sufrido un derrame cerebral alrededor del año 1517. Esto lo llevó a quedar paralizado, lo que habría hecho imposible terminar la Mona Lisa antes de su muerte en 1519. Otro estudio, basado en un retrato del famoso pintor, da otra explicación de por qué pudo haber dejado la Mona Lisa sin terminar. El estudio concluye que no sufrió un derrame cerebral, pero podría haberse desmayado o caído y causado una afección llamada palia cubital, también conocida como mano en garra. Esto explicaría por qué no pudo pintar en los últimos años de su vida. Para que la teoría de la parálisis o de la mano en garra sea correcta, significa que la Mona Lisa debería haber sido pintada durante más de una década. Después de todo, el garabato en el libro que proporciona evidencia de la identidad de la Mona Lisa está fechado en octubre de 1503. Leonardo da Vinci estaba tan preocupado por crear la última obra maestra que simplemente se tomó muchísimo tiempo para pintarla. Pues parece ser el caso. El sitio web del Louvre afirma que la pintura se inició en 1503, pero deja abierta la pregunta de cuánto tiempo llevó completarla, o si alguna vez siquiera se completó. En 1516, Leonardo fue invitado por el rey Francisco I a trabajar en el Clos Luchet, cerca del castillo de Amboise. Una de las explicaciones más plausibles de cómo acabó en Francia es que Leonardo da Vinci no la terminó a tiempo y se la llevó consigo. Tras su muerte, el cuadro pasó a formar parte de la colección del rey Francisco I. De cómo terminó la pintura en Francia, aunque no hay una confirmación absoluta, parece lógico. Lo que sucedió después no es verificable. Lo que comúnmente se cree es que la alumna de Leonardo da Vinci, Salai, heredó la pintura después de su muerte y se la vendió al rey Francisco I. Luego terminó en el Palacio de Fontainebleau, una de las residencias de los monarcas franceses. Cuando Luis XIV posó sus ojos en la Mona Lisa, la llevó al palacio más asombroso de todos. Del Palacio de Fontainebleau fue trasladada al Palacio de Versalles, donde permaneció hasta la Revolución Francesa. Después de la caída de Luis XVI y María Antonieta, se trasladó una vez más. Cuando Napoleón llegó al poder, quedó muy impresionado con la Mona Lisa, tanto que incluso mandó colgarla en la pared de su dormitorio en el Palacio de las Tullerías, en el centro de París, para admirarlo incluso de noche. La Mona Lisa debió cautivar tanto a Napoleón que se enamoró de una dama que tenía un parecido sorprendente con Lisa del Giocondo. De hecho, su nombre era Teresa Guadagni, y lo crean o no, era descendiente de la verdadera Lisa. Finalmente, Napoleón accedió a trasladar la pintura al Museo del Louvre, el lugar donde todavía se encuentra la pintura a día de hoy. Esto significa que desde 1804 la Mona Lisa está en exhibición permanente en el Museo del Louvre. Cuando estalló la guerra franco-prusiana en 1870, se trasladó del Louvre al Arsenal de Brest, una instalación militar fuertemente protegida cerca de la ciudad de Brest. Regresó al Museo del Louvre al final del conflicto en 1871. La pintura sería robada en 1911, un 21 de agosto de 1911 concretamente. Fue una gran sorpresa para el pintor francés Louis Verreaux que la Mona Lisa no estuviera en su ubicación habitual. Así que sin alarmarse, al menos en un principio,
Le dijo a un guardia que preguntara a los fotógrafos, que él creía que se la habrían llevado para fotografiarla, cuándo se devolvería la Mona Lisa a su lugar. Entonces llegó el mensaje: no tienen la Mona Lisa. La conclusión se hizo unos segundos después: la han robado. En ese momento, a principios del siglo XX, la seguridad en el Museo del Louvre era de chiste. Había simplemente 150 guardias para proteger más de 250.000 obras de arte. Además de eso, ninguna de las obras de arte estaba protegida dentro del museo. No estaban atornilladas a las paredes y la Mona Lisa, por ejemplo, colgaba de la pared con 4 ganchos simples. Para exponer el débil sistema de seguridad, un reportero francés pasó la noche en un sarcófago en el Louvre como una forma de probar este hecho. Un joven se presentó como el ladrón solo una semana después de que robaran la Mona Lisa. Pudo demostrar que podía robar piezas de arte del Louvre y mencionó que las vendió a un amigo pintor. El amigo parecía haber sido nada menos que Pablo Picasso, uno de los pintores más famosos del mundo, que pronto se encontró en una cárcel siendo interrogado por la policía francesa. Cuando quedó claro que Picasso y el amigo que lo entregó no tenían nada que ver con el atraco, el caso fue desestimado y ambos quedaron en libertad. Si bien la Mona Lisa había sido descrita en aquel entonces como la última obra maestra del Alto Renacimiento desde mediados del siglo XIX y estaba siendo adorada por la intelectualidad artística francesa, no tenía el mismo estatus que tiene a día de hoy. A raíz del atraco y el robo y la cobertura mediática que se extendió por todo el mundo, la Mona Lisa se había vuelto mundialmente famosa, literalmente de la noche a la mañana. Como era de esperar, el verdadero ladrón era alguien que conocía los entresijos del Museo del Louvre. Su nombre era Vincenzo Peruggia y había estado trabajando como manitas, instalando las vitrinas que protegían la pintura. Recibió la ayuda de 2 hermanos, Vincenzo y Michel Lancelotti. Tenía la esperanza de vender la pintura. Cuando finalmente lo hizo y trató de vender la pintura a un comerciante de arte florentino, se encontró rodeado por la policía menos de media hora después. Su excusa: sentía que Napoleón había robado el cuadro y quería llevárselo a su casa, a Italia, de nuevo. En un giro notable de los acontecimientos, Vincenzo Peruggia en realidad tuvo éxito indirectamente en su esfuerzo por llevar a la Mona Lisa de regreso a su tierra natal. Después de que la Mona Lisa fuera recuperada del marchante de arte florentino, se exhibió en toda Italia. Finalmente fue devuelta al Louvre poco después. Años después de que Peruggia robara la Mona Lisa y la devolvieran a salvo al Museo del Louvre, un hombre confesó que él era el autor intelectual del atraco, un marqués que dijo que pagó mucho dinero a Peruggia y a sus 2 cómplices por robar la pintura. ¿Su motivación? Si la Mona Lisa real fue robada, él podría vender copias en el mercado negro a coleccionistas ricos que creerían que estaban comprando la Mona Lisa real. En realidad, su confesión nunca fue confirmada, así que no se sabe a ciencia cierta si esto era verdad. El tamaño de la pintura es bastante pequeño en comparación con otras obras de arte de fama mundial. Mide 77 por 53 centímetros. Han surgido muchas teorías sobre las cejas de Lisa del Giocondo. Algunos indican que es simplemente el estilo de las mujeres italianas durante aquella época, mientras que otros afirmaron que es una prueba de que la Mona Lisa es una obra de arte inacabada. El ingeniero parisino Pascal Cot afirma tener la respuesta, y es bastante simple. Sus 3.000 horas de investigación le han permitido retroceder en el tiempo y ver cómo hacía la Mona Lisa en el momento en que fue pintada. Sus hallazgos muestran que la Mona Lisa sí tenía cejas, pero que se desvanecieron con el tiempo o desaparecieron debido a un trabajo de restauración descuidado. Hay muchas copias de la pintura de Mona Lisa por el mundo. Una de las más famosas es la copia que se encuentra expuesta al público en el Museo del Prado de Madrid. La investigación ha demostrado que muy posiblemente la Mona Lisa fue creada por uno de los alumnos de Da Vinci, exactamente al mismo tiempo que se pintó la verdadera Mona Lisa. Esto se ha afirmado porque los cambios en las pinturas se hicieron exactamente de la misma manera. Para hacer la historia aún más sorprendente, si juntas las 2 pinturas,
dan el efecto de una imagen en 3D. ¿Significa esto que Da Vinci creó una imagen estereoscópica 330 años antes de que se inventara el primer estereoscopio? Hasta el momento, la Mona Lisa tiene todavía el récord mundial Guinness por tener la valoración de seguro más alta conocida en la historia, con $100 millones en 1962. Eso es el equivalente a más de $850 millones de hoy si calculamos la inflación. No es de extrañar, por tanto, que la pintura se encuentre ahora en un lugar seguro detrás de un cristal a prueba de balas. Los nazis eran notorios coleccionistas de arte, ladrones más bien, por lo que el mayor temor del Louvre y de la nación francesa era que los acontecimientos de 1911 se repitieran durante la Segunda Guerra Mundial. Así, primero se trasladó al Château d'Amboise, luego a la abadía de Loc-Dieu y al Château de Chambord, y finalmente al Museo Ingres en Montauban, solo para mantenerla fuera del alcance del mal. En diciembre de 1956, un turista boliviano llamado Hugo Ungasa Villegas arrojó una piedra a la Mona Lisa en el Louvre que rompió el vidrio que la protegía. La pintura resultó levemente dañada cuando un trozo de vidrio dañó una mota de pigmento cerca del codo izquierdo. Unos años antes, un lunático que decía estar enamorado del cuadro lo cortó con una hoja de afeitar en un intento de robarlo. En 1974, mientras la pintura se exhibía en Tokio, una mujer la roció con pintura roja como protesta contra el hecho de que el museo no facilitaba el acceso a las personas discapacitadas. Finalmente, el 2 de agosto de 2009, una mujer rusa a la que se le negó la ciudadanía francesa arrojó una taza de té hacia el vidrio, rompiendo efectivamente la taza de té pero sin hacerle nada a la pintura e incluso al vidrio a prueba de balas. Desde diciembre de 1962 hasta marzo de 1963, la Mona Lisa fue la invitada de honor en Washington, D.C. y Nueva York, donde se exhibió en la Galería Nacional de Arte y el Museo Metropolitano de Arte, respectivamente. Más de 1,7 millones de personas visitaron los museos para echar un vistazo a la pintura, incluido el presidente de los Estados Unidos en ese momento, John Fitzgerald Kennedy, y su esposa Jackie Kennedy. La enigmática sonrisa de la Mona Lisa ha fascinado a la gente desde que se creó la pintura. Una cosa que parece que no podemos entender es por qué la sonrisa de la Mona Lisa parece desaparecer cuando la miramos directamente. La profesora Margaret Livingstone de la Universidad de Harvard afirma tener la respuesta y es bastante sencilla. La sonrisa desaparece cuando la miramos por la forma en que el ojo humano procesa la información visual. Utiliza dos tipos diferentes de visión, foveal y periférica, así que su respuesta a la pregunta es: la esquiva calidad de la sonrisa de la Mona Lisa puede explicarse por el hecho de que su sonrisa se encuentra casi en su totalidad en frecuencias espaciales bajas, por lo que se ve mejor con la visión periférica. Debido a que la visión directa no capta las sombras, la sonrisa aparece cuando apartas la mirada. Interesante, ¿verdad? Desde 2019, la configuración para echar un vistazo a la Mona Lisa en el Louvre ha cambiado. Antes era muy probable que durante las vacaciones tuvieran que esperar horas y horas para poder ver la famosa obra de arte en el museo. El Louvre decidió entonces hacer un cambio e integró colas para mover más rápido el tráfico de turistas ansiosos. ¿La desventaja cuál es? Aunque no tendrían que esperar horas, solo podrán ver la pintura más famosa del mundo durante 30 segundos. Más de 10 millones de personas visitan el Louvre cada año, lo que lo convierte en el museo más visitado del mundo. El museo tiene miles de piezas de arte de todo el mundo en exhibición. El exdirector del Louvre, Henri Louvret, afirma que alrededor del 80% de todos estos visitantes están sobre todo interesados en ver la Mona Lisa. Un periodista de France 24 planteó la cuestión de si se podría vender o no la Mona Lisa para saldar parte de la inmensa deuda que actualmente tiene el Estado francés. La respuesta a la pregunta es simple: no. ¿Por qué? Porque en la ley de Francia es ilegal venderlo, lo que supone que posiblemente permanecerá en exhibición pública en el Museo del Louvre para siempre, o hasta que se cambie esta ley, lo cual es muy poco probable.